Bienvenidos a la entrega semanal en donde dos individuos normales platicaremos con un individuo nada normal, en donde nos va a contar sus anécdotas y experiencias y su camino tan angosto y pedregoso de llegar al cosmos. Antes que nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé cuál es el anormal. Supongo que soy yo. Poquito. ¿Quién eres? Uy, es una pregunta ontológica muy intensa. ¿De quién eres, de dónde vengo y a dónde voy? Sí, para eso es. Sí, Es pues, la pregunta. pues es... Puta, ¿desde dónde lo avientas, no? O sea, no puedes dejar esto nada más así en el oficio, en el nombre, en la nacionalidad. O sea, puta, apenas me estoy conociendo. Sí, es que te preguntábamos, Sí, lo sé. Pero no puedo dejar pasar la pregunta, ¿no? ¿Quién Claro, soy yo? claro. ¿Quién soy yo sin mi nombre, sin mi rostro? ¿Quién soy yo sin partes de mi cuerpo, sin mi oficio, sin mi nacionalidad, sin mis pensamientos? O sea, ¿dónde queda el verdadero yo, no? O sea, yo pienso es que queda en una parte como tan sutil y elemental que es complicado, al menos desde mi punto de vista, Definirlo. pues sí, definirlo, porque ni siquiera sé si logro saber cuál es esa chispa en donde verdaderamente soy yo y no como decía Erik Erikson, un ser biopsicosocial, ¿no? ¿Cuál eres tú, no? ¿Y cuándo? ¿Y a qué hora, no? ¿Y en qué circunstancias, no? Porque no te quedas en quién eres tú, se expande al infinito, ¿no? Y así le preguntas laterales. Dejándome de tomar el tema ontológico, me llamó... Sí, porque me puedo estar de mamador hora y media diciendo y hablando, y me encanta, pero me llamo Héctor Falcón, me dedico a las artes visuales, hago arte, pero no es lo único que hago, esa es la realidad. Ahorita estoy haciendo algunos negocios, he hecho empresas, tuve un bar que se llamaba Lilith, tuve un centro cultural que se llamó Central, y tuve un restaurante que se llamaba Mercado Negro, hice una galería que se llamaba Sismo, hice 2 empresas de publicidad, una se llamaba Piraña y otra Ghost. He trabajado como director de arte en películas, o sea, soy grabador, pues como el mil usos de pronto, ¿no? O sea, siento que no me quiero limitar a hacer solo la profesión y el oficio que tengo, sino me gustaría expandirme un poco más allá de los límites que socialmente definen a un hombre, ¿no? Claro. Que cuánto ganas, cuánto pesas, cuántos años tienes, qué haces, cómo te va, y ya meterme en cosas como qué signo eres y eso pues ya queda descartado. O sea, yo más bien soy una persona, pienso que soy una persona curiosa, con esa curiosidad sana que de pronto se hace preguntas y quiere responderlas, y que tengo un medio que son las artes, pero también a veces puedo moverme de un medio a otro y a veces puedo hacer cosas que no son arte, que son manifestaciones quizá críticas o diversas, ¿no? En realidad vivo del arte, me gusta el arte, me divierte mucho el arte. El arte es mi hobby, el arte es mi profesión. En el arte encuentro una conciencia dentro de una conciencia. Me parece un lugar de juego en donde todo debe estar permitido, evidentemente sin causar daño fuera de las líneas de pues, lo que es legal, ¿sabes? Pero lo inmoral incluso le atañe a las artes porque es como un campo de juego, Claro. en donde lo inmoral, lo perverso, lo religioso, lo totalmente banal, cualquier manifestación del pensamiento humano existe en ese recuadro que llamamos arte.
No me quiero referir solo a las artes visuales, pero pues nos gustan las películas de fantasmas o vemos una serie de policíaca o de asesinos en serie. Entonces, cuando nos acercamos a las artes, pienso que nos acercamos a situaciones muy importantes, que es el pensamiento del hombre, en la mitología de todos los hombres, en el tiempo de la historia que ha llegado hasta el día de hoy para que alguien manifieste algo de una forma, pero dentro de un campo de juego. Así yo lo veo. El campo de juego puede ser un museo, una galería, puede ser el Instagram, puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo pienso que en el campo de juego tienes la posibilidad amplia de, de generar tus propios símbolos a partir de signos que no sean estructuras cerradas. ¿Y qué quiere decir eso? Que puedas interactuar simbólicamente por medio de estas piezas, digamos, los dibujos, pinturas, grabados, esculturas, arte relacional, conceptual. Te puedes comunicar con un lenguaje distinto al verbal, incluso utilizando verbalmente si es necesario. Te puedes acercar al otro, pero de una manera en la que no necesariamente la verbalización y la estructura del lenguaje escrito estén implícitos. Un poco Fromm, un poco, o sea, hay mucho pensamiento de Jung. Tienes todos los chances. Es decir, ¿qué puedo hacer en el arte? Puedes hacer todo. O sea, todo puede ser una obra de arte, pero no todo es una obra de arte. Al final creo que, como bien lo dices y lo manejas, una forma de saber y entender el arte es primero entender que es una expresión Nuestro patrocinador, el día de hoy. oficial. Es una forma de entender al otro, es una forma de expresarse y es una forma de, por medio de la autoridad, llegar a conocerte, claro. llegar a conocerte a ti mismo, llegar a empezar a explorar ciertas áreas que no has entendido o no has visto. Es totalmente tal cierto. punto, ¿no? Octavio Paz decía que la obra traiciona al artista. Entonces, tú, mexicano de 40 y tantos, que te dedicas a esto, que te ha ido así, asado, haces una pintura y, por decir algo, ¿no? Quieres hacer algo muy, muy de otra cultura, ¿no? Específicamente, o quieres hacer algo que vaya a cierto lugar. Y de pronto alguien dice, no, es muy mexicano. Claro. Y tú no entiendes, porque según tú estás, pero tú estás inmerso. Yo pienso que es un diálogo. El arte no existe sin público, o sea, se acabó. Claro. O sea, no digo que las piezas no tengan una genialidad. Las piezas, y en cuanto a piezas específicamente voy a poner como ejemplo a Bach, aunque no las oyeran, son una genialidad. Claro. ¿No? Pero, bueno, yo no soy Bach. Y me comunico raramente, y eso lo tengo que decir porque no pienso que ningún artista realmente conozca el significado completo del por qué está haciendo exactamente todo lo que hace, porque eso sería más trabajo de su psicoanalista. Deja muchas huellas en el proceso o en el resultado final de cosas de cualquier índole, ¿no? Entonces va dejando huellas, y cuando tú presentas la pieza, hay un libro que se llama La obra abierta de Humberto Eco, y ahí va, Canti el ornitorrinco y varias que vienen a partir de estas, en donde claramente la obra, una parte de la obra la pone el artista, y otra la pone el observador, y otra la pone el medio en donde se distribuye, y otra la pone la sociedad general en cuanto a cómo la toma, o sea, concreto, subjetivo e intersubjetivo. O sea, de ser algo, a hacer lo que yo pienso de esto, a hacer lo que todos piensan acerca de la Mona Lisa. Claro. ¿No? Ahí hay una intersubjetividad que me parece muy importante.
Hay un tema romántico con el arte. A mí la verdad es que no me interesan esos romanticismos, pero en el hecho del artista que trabaja para sí, yo pienso que eso es un poco parasitario. Yo pienso que el arte tiene que estar hecho del artista para que llegue a alguien más. Yo pienso que los sistemas de distribución de hace mucho tiempo nos dan cuenta de ello, y voy a tomar en cuenta, por ejemplo, la música. Antes no podías oír cualquier tipo de música en ningún momento que tú quisieras, Claro. a menos de que fueras una persona muy acaudalada o una parte de la monarquía. Entonces la gente no entendía mucho de música, no sabía mucho qué era la música, no sabía muchas canciones, muchos temas, muchas obras, y no podía clasificarlas tan fácilmente. Hoy en día cualquier persona que tenga digo, no quiero segmentar, así irme a comunidades rurales en donde no sucede, quiero hablar más generalmente, Claro. que tenga un celular y que oiga música, sabe qué tipo de música le gusta y sabe cuál no le gusta y sabe a qué género pertenece y más o menos puede ubicar la época. Puede a veces saber los autores porque estuvo expuesto por medio de la radio y luego el Walkman y luego el Discman y luego el iPod a estar escuchando música toda su vida y clasificándola. Entonces, el juicio de una persona que escucha música hoy es mucho más amplio que el de hace 200 o 300 años. Y estamos hablando no de un experto, de un ciudadano normal. ¿Y no consideras que, o sea, igual hablando de la amplitud que ya tenemos, por medio de los más media, también se pierda un poco como esa apreciación hacia... Sí y no, como, como bien lo digo. Sí, en el sentido de que, bueno, es bonito ir a ver un show, un espectáculo. Yo he ido a ver a Depeche Mode no sé cuántas veces, a no sé cuántos lugares, Chulada de pecho. pero no los puedo tener diario en mi casa, cabrón. O sea, sí, alarman de pedo, piden cosas, está complicado, ¿no? Entonces, tengo la música de Depeche Mode para cuando yo quiera. Entonces, la digitalización, bueno, vamos a irnos atrás, ¿no? Los sistemas de grabación temporal del video y del audio, el cine, los multimedias, hasta llegar al día de hoy, lo que fueron, bueno, podríamos decir que de alguna manera la distribución y propaganda de algunos discursos. O sea, no olvidemos que hablamos inglés como lenguaje universal porque y no le echo miedo a nadie, pero más bien es real, esto es real, estoy Claro. hablando concreto. La verdadera conquista de Estados Unidos y de los ingleses para el mundo no fue una guerra, fue una guerra de películas, de rolas, de juegos, de series de televisión, de caricaturas, que asimilamos su cultura a partir del divertimento y a partir de las artes, porque son artes aplicadas. Entonces, fíjate qué interesante que en lugar de una espada, una pluma, ¿no? La idea modifica el comportamiento humano. El arte que nos parece, porque yo sé que hay un par de personas que de pronto clasifican a las personas como filósofo, no gana nada, no hace nada, no cambia nada, científico, genera ciertos avances, artista, puedes colocarlo en varios lugares, desde mamarracho hasta el rey del mundo, pasando Sí, claro. por limpiabotas, ¿no? Artista visual. Entonces, hablando en un mundo real, la gente que cambia en verdad el mundo real, son los artistas, son los científicos, el sistema monetario y los políticos y los credos.
O sea, yo lo diría así, y todo está basado en una mitología. O sea, nos han venido contando una historia desde hace mucho tiempo que se remonta a otra historia que contaron otros güeyes, que tenían otros ritos, que tenían otras ceremonias, que tenían... Y al final era el sol. Y entonces de todo el pedo, de todas las guerras y todo, porque el hombre, desde que dejó de ser recolector y empezó a tener tierras, empezó a crear reinos. Los reinos pues, se hacen con guerras. Con guerras, claro. Pero los imperios se hacen con alianzas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegas a la parte final, ¿quiénes eran los estrategas militares? ¿Quiénes eran los políticos? ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Quiénes eran los políticos? ¿Qué era el dinero? Que es una cosa, o sea, no podías antes, llegó un momento en el que no podías cambiar huevos por caballos. Se tuvo que desarrollar un instrumento conceptual inexistente que se llama moneda para que tú confíes que esa moneda vale 1000 huevos y lo puedes cambiar por una cabra, ¿no? O sea, y bueno, cuando llegamos a esta última parte, pues todo lo que ves tú en el cine, en la televisión, en la radio, todo lo que te hace muy liviana la existencia, como la ciencia, como las artes, pues de alguna manera están relacionadas con al menos una percepción de bienestar, ¿no? Imagínate esta pandemia sin artistas, o sea, ¿qué estarías oyendo? ¿Qué estarías viendo? ¿Qué estarías hojeando? ¿Qué estarías leyendo? ¿No? Es que al final de cuentas el divertimento y las cuestiones más visuales, lúdicas, son lo que te ayuda a sobrellevar quizás el trago amargo de una vida que quizás no quieres, no es tu elección, que estás forzado a transitar. Y de una forma u otra te ves proyectado, ya sea en el artista, en el futbolista, en muchas cosas. Y aparte, el divertimento que causa esto te aliviana como la carga de la insatisfacción de una forma u otra. Sí, pero fíjate que tocas un tema muy importante, porque el hombre, cuando todos se volvieron sapiens, el hombre se volvió hombre con el lenguaje. Ajá. El Neandertal tenía un cerebro más grande y era más corpulento y era bastante hábil para muchas cosas, pero no tenía un lenguaje tan específico. Por ejemplo, hay changos que les grabas el mismo sonido que hacen cuando viene un águila y todos se esconden, y les pones el que viene un león y todos se suben a los árboles. O sea, los animales sí se comunican. Los Neandertals también se comunicaban, pero la diferencia entre el Homo sapiens sapiens es algo muy, muy, muy extraño. Es una teoría, evidentemente, nadie estuvo ahí documentándolo, pero es una teoría. Se interesó por el grupo, se interesó por saber qué hacía su grupo. Por lo tanto, tal cual, de la situación del chismorreo, empezó a generar palabras y empezó a hacer que existieran cosas que no existían. Llámese dinero, llámese justicia, llámese gobierno, llámese sacerdote, ¿sabes? La palabra generó el ambiente en el que vivimos, generó signos y después símbolos. Entonces, yo siempre pienso que una parte fundamental del hombre es el lenguaje, porque de alguna manera el lenguaje saca de la barbarie al hombre, pero lo mete en una prisión. Así que entre más lenguaje sepas, tu prisión será más amplia. Y te voy a dar un ejemplo. Si de pronto... Perdón que te tenga que interrumpir, pero se nos acaba la... Ok. Tenemos que ir a patrocinio. Necesitamos comerciales. Pero me recuerdas lo que te estaba diciendo. Sí. La palabra es una cárcel. Con eso regresamos. Bueno, pues regresamos con un poquito más del camino, aquí con Héctor Falcón. ¿Qué tal? Gracias Esta por charla tan perder el tiempo viendo No, hombre, chulada. mis historias. No, aprendiendo No y digas recordando. eso. No también digas eso. filosofía. No digas eso, te va a escuchar alguien. Bueno, yo platicaba que para mí
Disculpen, tengo tos. Y no es COVID, no es COVID. No, ni es COVID, pero toso desde que soy niño. Es algo ahí que tengo en la garganta. Pero el lenguaje, de alguna manera, se convierte en tu libertad de poder pensar y construir a partir de signos y símbolos. Claro. Una estructura en la cual posicionar todo dentro de tu mente y acomodarlo en conceptos, ideas, índices y llámese toda la semiótica que quieras agregarle, Sí. pero también se convierte en tu prisión, porque es a partir del lenguaje que tratamos de explicar la vida, de explicar las cosas, ¿no? Entonces, entre más lenguajes conozcas, y no me refiero a lenguas extranjeras que también modifican la estructura del pensamiento. Entre más lenguajes sepas, ya sea pintura, ya sea danza, ya sea algunas partes de la ciencia y en la ciencia en general, música, tienes otras posibilidades de expresar cosas que son a veces inefables en un lenguaje verbal. Claro. Y hacer alegorías que puedan terminar siendo originalmente incognoscibles. No las vas a conocer porque son incognoscibles, pero te acercarán al concepto. Claro. ¿No? Entonces, de pronto, pienso que el mero hecho de introducirte en las matemáticas, o sea, yo sé que, híjole, venía un artista visual y termina hablando de matemáticas, debe ser muy es el complicado. De casi todo. Pero Pitágoras, con el inicio de la palabra matemática, que quiere decir aprendiendo, Sí. con la idea de la escala musical, con su teorema de Pitágoras, que no es de él, es un teorema egipcio más antiguo, con su figura, que nadie sabe si realmente era mítico o era su escuela pitagórica, claro, quien escribió, así como Homero, una escuela de escritores, digámoslo, intentaba bajo las matemáticas encontrar un lenguaje universal en el que hablaba de los números. Y si vemos el día de hoy, en base a los números, podemos generar un montón de instrucciones que se lleven a cabo perfectamente, porque los números en la matemática, al menos contemporánea, no se usan traducciones, se están hablando de casos concretos, y después de la matemática me referiría a la física, pero no en su funcionamiento, sino en su racionamiento lógico, en donde el individuo tiene que resumir qué fuerza actúa sobre cuál, claro, y cómo funcionan esas fuerzas en la naturaleza. Yo, desde mi perspectiva, cada vez que aprendes un nuevo lenguaje, activas una parte, la música, ¿qué es la música, no? Son los acordes en el tiempo. Claro. O sea, estás hablando de tiempo, espacio, de vibración, ritmo, todo. O sea, y cuando ves una película y nadie actúa, y no ves al actor que está actuando, y no ves el guión que está escrito, y cuando de verdad está sumergido, ahí están las artes. Para mí eso es lo importante de las artes. No se diga de la filosofía, que de pronto la gente que desafortunadamente no ha tenido la gracia de Dios de acercarse a los libros de filosofía, se da uno cuenta de que muchas cosas ya existían, de que la caverna de Platón es Matrix, o sea, de que cosas tan elaboradas, y no nos acerquemos a Aristóteles o a Sócrates o a Diógenes. O sea, yo pienso que se están perdiendo de algo bien interesante. Claro. No quiere decir que el TikTok no pueda estar muy cagado, también puede estar, o subir tus fotos ahí. Yo lo hago, soy un ser mundano. Igual que el Dr. House, veo películas de cualquier índole, de las más chafas. También me gusta el buen cine. Bueno, que también el mal cine es buen cine en su ramo, puede ser, ¿no?
Pero lo que me lleva a mí como artista es a tratar de utilizar un medio y un lenguaje para transmitir parte de la idea. Originalmente a mí me interesaba decir algo concreto. Conforme ha pasado el tiempo, mis discursos se han diluido más y prefiero dejar una área gris que sea llenada por alguien. De hecho, se me hace una perversión y un acto de malevolencia, de maldad, un acto de maldad, que alguien te explique su cuadro, porque en el momento que te explica el cuadro, te cierra la posibilidad de ver lo que tú quieras, ¿no? Yo quise poner y puse esto, tú entendiste esto y rellenaste, y la pieza es tuya, de alguna manera, al menos pienso que la mitad, salvo que la pieza sea tan obvia que termine siendo una ilustración específica de un acto en especial. ¿Sí me explico? Por ejemplo, una estampita de los niños héroes cayendo del castillo de Chapultepec. Ya aquí estamos hablando de otra cosa, ¿sí? De documentar algo. Pero el arte tiene que dejarte con dudas, te tiene que dejar, pienso, que no necesariamente feliz, te tiene que dejar intranquilo, pero no una intranquilidad que no te deje dormir. El misterio que esconde en el hecho de desconocer por qué fue este color y no este, por qué funcionó de tal o cual forma, por qué no usó otra manera de resolverlo, por qué él habla de eso si a mí no me gusta, por qué a mí no habla de lo que yo quiero, porque a mí me ha sucedido que me llegan a agredir y le digo, bueno, pues es que lo está leyendo de otra manera, ¿no? Claro. Déjame, te volteo el libro. Pero, Sí. pero incluso, y esto es algo que yo le recomendaría a la juventud y a todos los demás, que existe algo muy importante para poder dialogar, para tener una charla, que es el derecho a incomodar. Ajá. El derecho a incomodar es la única manera de hacer una tesis, una antítesis y una síntesis y avanzar gradualmente. ¿Qué quiere decir el derecho a incomodar? No quiere decir que salgas a la calle con un garrote y hagas los videos de YouTube donde gente sale y les hace pendejadas a las personas. Claro. Quiere decir que debe existir un espacio mínimo en donde la gente pueda moverse generando cierta incomodidad en las personas porque también está en su derecho, siempre y cuando no rompa las reglas ni las leyes y establezca un espacio entre una idea y otra idea. Es la única manera de ponernos de acuerdo. Porque si no, unos parten de algo que supone ser real y los otros suponen de lo que no es real. Entonces, este momento que yo veo en el que todo se quiere homogeneizar, que suena muy bien, pero es un proceso largo. La modificación del lenguaje no está mal porque siempre se ha modificado. Lo que pasa es que no ha sido tan veloz. Las palabras como chido se incluyeron en el diccionario cuando eran de uso común. Entonces, lo primero es que hay que ganarse el derecho a que toda la sociedad opine y decida si esas palabras se quedan o no se quedan. Porque aquí estamos hablando de un desígnata. Ajá. Ya no estamos hablando de algo que se tomó en cuenta con una finalidad. El lenguaje ha sido un ser vivo que se ha Adaptado, ¿no? se ha ido adaptando para poder nombrar. Hay algunas lenguas que no tienen género, que no tienen plural, que no, o sea, entonces no nos estamos acercando al mismo fenómeno, ni siquiera la gente que habla con lenguaje para personas discapacitadas del oído, ni siquiera son las mismas señales en Estados Unidos, en Japón, en Rusia que en México. Claro. Es una tristeza,
pero es cierto. Entonces, esa posibilidad de incomodarte, muchas veces la tiene el arte. Y cuando vas a un museo, muchas veces tienes tu pieza favorita. Tienes un montón de piezas que no te gustan y tienes 3 que odias. Pero el hecho de que odies esas piezas te da la posibilidad de entender que hay otra persona que no piensa igual que tú, que tiene su propio criterio y que es diferente. ¿No te escuché? Es donde entra ya el pensamiento crítico de cada Sí, individuo. no, y subjetivo. O sea, él me está diciendo esto, yo lo estoy leyendo así, probablemente no lo estoy leyendo como sea, ya me documenté, porque la gente es floja, no quiere saber de qué hablan las cosas. Sí. Hay una obra de Robert Rauschenberg, que es un dibujo de... Ay, carajo, se me va a olvidar. Dibujo de Kooning, borrado por Rauschenberg. Rauschenberg era un joven y había un gran pintor, que sigue siendo un gran pintor, que se llama de Kooning. Entonces él mismo sale en una entrevista contando la historia. Comenzó haciendo cosas Rauschenberg, que ahora es como Warhol o como cualquier otro, una estrella que ya murió. Estaba borrando dibujos suyos, pero le quedaban muy iguales. Lo que quería es encontrar esa situación en el hecho de borrar algo. Entonces fue al estudio de Kooning, que era uno de los más grandes artistas en ese momento, con una botella de whisky, o de bourbon más bien, con la esperanza de tocarle para contarle sus ideas y que quizá no le abriera o se negara. Entonces tocó. Y entonces de Kooning lo recibió y él le contó su idea. Le dijo, mira, yo soy Robert Rauschenberg y estoy haciendo un proyecto borrando cosas. Pero las cosas que yo hago no son tan importantes como las que tú haces en este momento. Entonces me gustaría, en este momento histórico, es importante, que me regalaras un cuadro para que yo lo borrara. Dice que inmediatamente supo que lo iban a mandar a la fregada y que de Kooning cerró la puerta y le dijo, mira, te voy a dar algo muy difícil de borrar, algo muy importante. Y dice, bueno, no es necesario que sea tan importante. Dice Rauschenberg que se tardó casi un año en borrar el dibujo y la pieza la ves hoy en un museo y si no pones atención ves una hoja en blanco. Si la lees, se llama Dibujo de Kooning, borrado por Rauschenberg. Y es una poesía, ¿no? A él le preguntan, ¿qué es esto? ¿Es terrorismo? ¿Es antiarte? Y él dice, no, es poesía. Entonces, ¿cómo experimentamos las cosas? ¿No? Justamente platicaba con Jay cómo el lenguaje verbal en una charla por WhatsApp, bien redactada, con gramática, retórica y lógica perfecta, se la mandas a alguien y se enoja. Ajá. Y dices, pero era buena onda, pero ¿qué pasa si le pones un emoticon? Estamos regresando a los pictogramas para poder agregarle emoción. Sí, sí, sí. ¿Sabes? En un libro sí dice, exclamó muy excitada, oh Dios, pero en el WhatsApp no. Entonces, ¿por qué lo malinterpretamos? Porque no sabemos la intención, Así es. ¿no? No, y aparte lo vemos desde nuestro punto de vista. Creo que mucho de lo que hablas, uno es entender que la tolerancia es primordial en todas las cuestiones de percepción y admiración de lo que no entendemos, sobre todo, ¿no? Y segundo, que tenemos que estar... Siempre y cuando que no se traten de actos perversos claro, que claro, perturben la integridad de una sociedad, una familia, una persona, ¿no? Lo que por ahí dicen, ¿no? A final de cuentas eres libre de hacer muchas cosas siempre y cuando no afectes a terceras personas. No, o La ser voluntad. Responsable de la afectación que le haces a alguien. Claro, si claro. lo vas a hacer, hazlo consciente. Y Claro. si eres consciente, sé consecuente. Claro. De eso se trata, ¿no? De ser consciente, Consecuente. porque lo que dices de los pictogramas, de los emojis. de los Conciencia, ¿no? Conciencia. Escúchale. Porque, por ejemplo, incluso para romper las reglas, pues, tienes que saberlas
sabértelas antes, Yo ¿no? pienso que es un pensamiento que tengo. Muchas veces digo cosas que solo pienso, pero yo pienso que antes de modificar el lenguaje, necesitas conocer el lenguaje Claro. para actuar más consecuentemente en torno a un cambio real. Si cambias la O y la A por la E, yo me pregunto, ¿por qué discriminan a la I y a la U? Si sería más bonito escucharlo como en latín, amigos, bienvenidos, o como si estuvieras hablando. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Digo, le daría otro énfasis. Claro. ¿Por qué la E? A mí me gusta, yo votaría por la U. Ahora, pienso que el lenguaje está muy arraigado en muchos años anteriores para que pudiera haber un cambio tan drástico en una década, en 2 o en 3. Estamos hablando de mucho tiempo. Y como dices, a capricho, porque a fin de cuentas ni se meten o no se estudia bien todas las cuestiones. Y luego y es a estás hablando de capricho. género. Claro. ¿Quién le puso género a las letras? Eso es una aberración. Entiendo que las cosas ahora se entiendan por la construcción de la terminación Claro. en torno a masculino o femenino. Y tenemos prefijos. Entonces, tendríamos que hablar de fuerzas medibles, claro. como la energía eléctrica. Hay energía positiva y hay energía negativa. ¿Ah? No es el discurso. O sea, aquí estamos hablando de primordialmente por qué se construyó eso. Vámonos atrás, no nos vayamos a querer borrar la historia, que eso me da un terror, que de pronto veo que a grandes filósofos, porque hicieron algo mal en algún momento de su carrera, quieran invalidar las teorías. Yo pienso que el hombre da luz a la humanidad cuando tiene buenas ideas y las puede aterrizar de alguna manera concreta para ayudar a todos. Sin embargo, si esa persona es mala, se le debe castigar por medio de la ley. Claro. No así a la obra que le dé luz a la humanidad. Y completo esto diciendo, si los nazis y en algunas guerras se encontraron remedios para médicos, para generar un mejor bienestar social y un mejor bienestar humano, no las vamos a quitar de la lista porque las haya hecho un genocida. Claro. Porque la obra no es la persona. A veces la gente loca arroja luz y a veces la gente brillante arroja mierda por la boca. Entonces, cada cosa tiene su lugar. Hay que juzgarlo a las personas que hacen daño y meterlos a un juicio legal. Sin embargo, si las ideas... Hay un libro muy importante que se llama El gen egoísta de Richard Dawkins, en el que habla del meme. El meme lo habla como una de las partículas que hacen de la cultura algo importante, y él dice que la humanidad aún ha evolucionado más a partir de esos memes, que no son los que vemos ahora, pero sí lo son, y son estructuras que, porque han sido importantes, la historia las ha resguardado. Por ejemplo, Mi hermano, hay que dejar eso para el siguiente corte. Sí. Y ahorita regresamos y nos dices bien Sí. los ejemplos. Hace un momento estaba hablando de un libro de Richard Dawkins que se llama El gen egoísta, y él habla de una cosa bien interesante sobre el hecho de que los seres humanos, yo sé que parece que no es de arte, pero sí es de arte, porque el arte comprende todo. Él en este libro propone una teoría que le llama memética, y para él el meme son esos bits de información importantes que le han servido a la humanidad para desarrollar una evolución que no es física, que es intelectual y es cognitiva. Un meme
que también son los que vemos en internet, pero un meme en la manera en la que él lo describe son fragmentos de cosas que a la gente le han parecido importantes. Por ejemplo, en la Quinta Sinfonía de Beethoven, la entrada de ta, 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 tan, ta, 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 tan. Es probable que haya otros fragmentos que si los pones no los identifiques, claro. ¿no? Y bandas de rock que tienen... Y entonces quítale eso y ese tipo de circunstancias que son compresiones ideológicas, ideas, conceptos, todo mezclado, son como ladrillos que construyen nuestra cultura y lo hacen de manera como una pared que cuando la gente lo acepta ya no es algo objetivo ni subjetivo, sino intersubjetivo nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos lo reconocen como tal. El dinero es justamente la única manera en la que alguien pudo lograr que 3 cabras se convirtieran en algo y otras 3 hasta que pudiera comprar una casa. El dinero es inmaterial. Ahora la gente está sufriendo un colapso al entender que ya no está basado en oro, que quizá la moneda, el cash flow de dinero en efectivo se limite y no se dan cuenta que todo su dinero guardado es digital, no Claro, existe. ya no existe. Existe menos dinero físico que el dinero que en realidad existe. De hecho, es una locura llegar y decir, me da mis millones de dólares en sólido. Ajá. Entonces, de pronto, aparecen estrategias y circunstancias. Me voy a ir y voy a regresar, porque voy a regresar a lo del arte. Como el Bitcoin, ajá, que de pronto dicen, pues sí, que esto, y que... Eso es lo que viene, eso es lo que va a pasar. En 2035 vamos a estar usando monedas virtuales todos. ¿Y qué pasa? Que empiezan a salir archivos como NFTs, o sea, son archivos tokenizados, es decir, una imagen o lo que le llaman criptoart, pero en realidad no es así. El arte es arte. Claro. No importa en el medio en el que venga, eso es una mentira. Que alguien usa un medio, Marshall McLuhan, aunque sea muy viejo, decía muy claro, el medio es el mensaje, ¿no? Si vas a hacer una pieza para que sea un NFT y se convierta en criptoarte, como le llaman, que no es un criptoarte, cripto es solamente la manera de criptografiar en ese arte digital que es real y que se puede datar su procedencia, tendría que tener relación con lo que haces, no tendría que ser simplemente una fotocopia que está criptografiada, porque no tendría sentido. Lo que tiene estos archivos es que siempre son iguales, no se puede cambiar ni un bit. Entonces, desde que llega hasta la última venta final que termina, sigue siendo exactamente lo mismo. No hay raspaduras, o sea, estamos entrando en un terreno más conceptual, en un terreno más de convención, en bienes de consumo que no existen más que en nuestra cabeza, aunque muchos de nuestros bienes de consumo no existen más que en nuestra cabeza. Cuando te compras una loción y te agarras una del Labo de 15,000 pesos, lo que estás comprando no es el líquido y el olor, que es muy bonito, por supuesto. Estás comprando el concepto. Eso. Ajá. El mensaje. Los carros. Las compañías podrían sacar puros carros que parezcan Ferraris, pero entonces no habría diferencia y segmentación. Todo está hecho en un campo mental y conceptual, estructurado primordialmente por el lenguaje, y por eso pienso que, por ejemplo, los poetas son como aves que están en una jaula y que con sus palabras, que son las mismas que las nuestras, parecen ser aves que vuelan afuera de la jaula, aunque estén adentro. Lo mismo pasa con los músicos. O sea,
el hecho de tener una relación cercana con la música fue por el radio. Ajá. Hoy, en diferentes áreas, han empezado a abrirse, por ejemplo, las artes visuales. Entró Instagram y ya todo el mundo ve cosas contemporáneas, ¿no? Claro. Entonces, la manera en la que nos relacionamos con eso está directamente proporcionada a la posibilidad que tenemos de adquirirlo y de consumirlo, aunque sea visualmente. Está bien, bien interesante cómo percibes y cómo ves quizás en un próximo futuro, ¿no? La distribución y el manejo de las artes. Digo, la globalización creo que es un punto importante en este punto de nuestras vidas, porque a fin de cuentas todo está al alcance de todos y todo está disponible, ¿no? Sí, claro. Ahora, regresando a los principios, me gustaría saber, tenemos entendido y sabemos que estudiaste en la Esmeralda, estudiaste un Ahí tiempo. como un navío. Un ¿no? avión, sí. Bueno, yo me dediqué al arte porque era mi hobby. Mi abuelo era pintor y caricaturista con un seudónimo que se llamaba Cadena M. Y a mí me gustaba ir a pintar a su estudio y me dejaba usar lo que quisiera. Fue un hobby que se convirtió en una profesión. Sí. Fue gradual. A mí me gustaba pintar. Muy de chico la gente me mandaba a hacer retratos y me pagaba 5 pesos o me estafaba con una moneda de 10 pesos, lo que fuera, y yo hacía los retratos porque tenía la facilidad de dibujar y además era un tipo muy introspectivo. Entonces en el dibujo podía tener un lenguaje que estaba más apropiado a lo que yo sentía, lo que hablábamos de los lenguajes. Sí. En algún momento decidí que iba a estudiar diseño porque pues está chavo, ¿no? Y además el diseño es increíble. O sea, la diferencia entre el diseño y el arte es la utilidad. Claro. O sea, las artes utilitarias no dejan de ser bellas o no dejan de ser propositivas. No es que sean mayores o menores. O sea, hay malos artistas y hay excelentes lavadores de auto. Claro, que si los comparamos en su rango, o sea, son diferentes tipos de disciplinas. No puedes estar comparando que si esto es arte y que esto no. Hay arte malo. Arte es una convención igual que el dinero, igual que la ley, igual que muchas otras cosas, en la que todos estamos convenimos en una intersubjetividad de que eso es arte. Claro. Por eso digo, cualquier cosa puede ser arte, pero no cualquier cosa es arte. Claro. Estudié en la Esmeralda, pero primero estudié en la WIC, donde conocí al Cha, a Kike Oyervides, a toda la pandilla de la WIC. Es que muchos salen de la WIC. Pero me salí pronto porque de pronto me di cuenta que yo quería seguir pintando y expresarme de otra forma. Sin embargo, seguí haciendo diseño. Sí. Estudié en la Esmeralda, una carrera de 5 años que ahora es de 4, una carrera en la que a la fecha no he podido graduarme de ninguna forma porque y ya hice todo, ya hice 2 veces tesis, ya hice una exposición que pedían, ya hice mi justificación y por situaciones burocráticas de cambios de gobierno, de lo que sea, pues a veces yo no tengo tiempo de estar haciendo eso. Sin embargo, al mismo tiempo me dieron una beca para tomar estudios en Japón antes de terminar mi carrera y tomé estudios en la Universidad de Arte de Kioto, que fue fascinante. Lo más fascinante fue Japón. Lo que más aprendes cuando viajas, aunque seas artista o científico, es cómo funciona la mente del otro. Y si te vas con los japoneses, aprendes un sistema operativo diferente al tuyo. Claro. Funciona. Es como le metes algo de Android a Apple, no jala. Tienes que entrar en el mismo lenguaje y sobre todo tú como extraño, tú como alien, como un gaijin, tienes que
o al menos eso es lo que yo pienso, tienes que adaptarte a las normas que ellos tienen. Claro. Y si te adaptas a las normas que ellos tienes, tienes la posibilidad de crecer tú. ¿En qué sentido? En el que ahora conoces otro sistema operativo, más allá del lenguaje escrito o hablado. Y después de ahí, pues me he dedicado a hacer exposiciones en todo el mundo. Exhibo mi trabajo en galerías, en museos. A veces me da como, no sé, como que no soy o no quiero así como chorrear aceite, expuse aquí, hice acá, porque esos son tiempos pasados, ¿no? Sí, sí, sí. Más bien me estoy concentrado en lo que estoy haciendo ahorita. Qué bueno que algunas cosas funcionaron, qué bueno que otras no funcionaron, qué bueno que aprendí. O sea, y ahí sí tú vas a estar muy de acuerdo conmigo. O sea, aquel que se considera un maestro es una rama seca que no florece nunca más. Es el eterno aprendiz, el que puede llegar quizá a entender algo. Porque aquel que lo sabe todo no necesita aprender nada más, ¿no? Claro. Exacto. Está cañón. Sí. Mira, yo creo que al final, como bien dices, las cuestiones de en dónde has estado o no en tiempo pasado, sin embargo, yo creo que es algo bastante interesante. Primero porque entiendes que todo ese desarrollo o ese trabajo desde el pintar retratos por 5 o 10 pesos. Y esas monedas hexagonales. Exacto. Con la cara de Miguel Hidalgo. No eran hexagonales, creo que tenían 7 o 8 caras. Son raras. Sí, o sí, sea, sí. Bueno, Entonces, de todo ese trayecto o ese camino, llegar, por ejemplo, yo lo veo en tu playera, llegar al Guggenheim, llegar a... esta playera me la compré un día que exhibí 2 piezas en el Guggenheim. Sí, sí. Y bueno, tampoco es que llegues al Guggenheim y ya, pues igual No, hay que seguir fluyendo. No es eso. Es decir, cuando un poco lo que decía un cabalista, Mario Javier Sabán, y que es cierto, ¿no? Él decía que él no se consideraba cabalista, que el cabalista era alguien que había cruzado un tiempo y después de muerto se consideraba que lo que él había aportado lo volvía un cabalista, que en vida uno no se podía volver un cabalista. Sí, sí. Ajá. Yo tuve el chance de exhibir en algunos lugares, en otros fui rechazado, y el hecho de exhibir unas piezas ahí también, no quiero decir que no le aporte, o no quiero decir que no me sentí halagado de exhibir mis piezas ahí, o que no fue una fortuna, pero yo empecé a pintar. Este cabalista decía que por eso en el Cábala solo se aceptaba la gente mayor de 40 años en el pasado, ¿no? Decía que el ego era algo muy importante para la gente menor de 40 años, porque los ayudaba a catapultarse. Claro. Pero una vez que te has catapultado, que se supone que es después de los 40, lo importante para no sufrir sería eliminar el ego, porque ya traes la inercia. Entonces, bueno, pues hay gente que no ha exhibido en ningún lugar y que son mejores artistas que yo y que muchos otros artistas muy reconocidos, ¿no? Gente que lo reconocen después de tiempo o lo vuelven famoso porque se encuentran en un lote de pinturas y dicen, con esto nos hacemos ricos, sí. Inventamos el mito. Lo importante en las artes, para mí, es la conexión que puedes tener con el espectador. O sea, claro. Porque yo estoy buscando comunicar algo y si no buscara hacer eso, ni escribiría, ni exhibiría, guardaría los cuadros abajo de mi cama, ni pintaría porque los traigo en la cabeza, ¿no? Claro. O mis piezas, o mis performances, o lo que sea. Yo pienso que el fin general del hombre debe ser generar escalones para el que viene abajo de ti, porque nosotros ya estamos, como decían, subidos en hombros de gigantes. O sea, hay que agradecer a toda ese conocimiento
que fue poniendo pequeños bloques para que cuando nosotros llegáramos ya estuviera el internet. Bueno, todavía no estaba, pero estuvo más chingón porque lo descubrimos. Claro. ¿No? Ya estuviera el internet, ya estuviera todo el desmadre, ya pudieras hablar casi telepáticamente, que Elon Musk esté haciendo ya sus Neuralinks y con los cerdos, monos, ¿no? Ya con los ¿Ya con monos. monos? Mueve el cursor y juega Atari con la cabeza. Ah, sí, Entonces, claro. ya cuando vean esto en el futuro van a decir, uy, pero del mono. No, hombre, lo que sucedió después. Eso fue primitivo. Pero da una datación de tiempo. Ya no tomo más la palabra adelante. Porque yo la tomo y no la suelto. Está No, bien, está bien, de eso se para eso es trata. este espacio. Entendemos que entonces que tu arte es jugar con el lenguaje que has ido aprendiendo para que el otro tenga un pensamiento. Te estás metiendo en un terreno que vamos a explicar largamente y llegaremos casi a lo mismo. A mí me gusta trabajar con el arte porque es un espacio de juego donde las ideas son posibles, por muy aberrantes que sean. Por ejemplo, podemos ver mi cuadro favorito, que se llama Saturno devorando a su hijo, de Goya, donde se está comiendo a su hijo, que es una alegoría, pero la imagen es fuerte. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi abuela tenía un libro que tenía ese cuadro en la portada. Y siempre decía, no, guárdenlo. Yo siempre lo encontraba. Y veía el libro y decía, no sé si es una bruja, no sé si es un brujo, no sé si lo está vomitando o no sé si se lo está comiendo. ¿Por qué lo está haciendo? Y era para mí un enigma muy, muy, muy cabrón. Yo no sabía las alegorías de Saturno y del tiempo. Entonces, cuando llegas a un símbolo y no tienes nada más que tu enciclopedia cultural, es algo bien bonito porque no le estás diciendo algo, una metáfora mamona hablando de los mitos griegos y Saturno y lo que tú quieras. Lo que él ve es lo que ve. Y entonces algo queda ahí. Cuando le explicas, a veces no puede ver lo mismo. Y si tiene objetividad, recordará lo que veía y comparará con lo que tiene. Entonces, mi juego consiste en hacer piezas que a mí me parezcan que tengan cierto nivel de importancia primariamente para mí y luego que puedan tener una relación en el juego, de este juego que se llama arte, en el que todos decidimos una cancha para jugar y hay reglas muchas, no escritas porque se rompen, porque es una área dinámica y se va moviendo. Lo que antes no era, ahora es. Lo que ahora es, antes no era. Cómo es que una idea puede ser arte. Cómo es que ya no, la escultura ya no funciona igual. Y entonces, lo que quiero llegar es que mi juego consiste, y en esto sí estoy muy consciente y me gusta desde hace un tiempo, que las piezas tienen, por ejemplo, títulos muy ambiguos para que no den un índice de lectura a una historia. Yo no quiero ilustrar una historia. Quiero hacer una idea, quiero hacer una acción, quiero proyectar un concepto, quiero generar una imagen. O en los últimos casos que he estado haciendo piezas que tienen espacios y esos espacios permiten ver las piezas de atrás y la gente modifica primariamente la estructura del cuadro, es decir... Es en el que pones como varias capas. Sí, ¿no? sí, son varias capas, pero lo importante ahí es que la composición clásica desaparece. Con esto igual, ahorita nos quedamos, regresamos. Un poco más para hablar de mi trabajo. Bueno, mi trabajo es multidisciplinario. A veces Sí. he hecho piezas conceptuales, hice piezas como
capturar el aliento de mi boca con un tomógrafo y en el 2006 imprimirlo en una impresora tridimensional. O sea, la burbuja de aire, Sí. la saqué de la acción, ya eran números, ya era Sí, sí. digital, y hice una copia exacta, 350% más grande. Me Sí. gustaría hacer una gigante, pero es el aliento, es el ánima. Llevo a cabo muchas piezas físicas, pero por ejemplo en este momento que estoy haciendo pintura nuevamente, hay algo que a mí me parece importante, pues de alguna manera no solo dialogar, sino poder generar algo o una variante de lo que la misma pintura ha sido. La pintura lleva muchos siglos. Claro. Hacer un cambio mínimo en la pintura ahorita es muy complicado. Hacer un cambio ahorita en el arte digital es lo que va a pasar, es más fácil. No tiene tantos millones de años el arte digital que la pintura, aunque el medio es el mensaje y el medio no signifique que la pieza sea necesariamente determinada únicamente por ello, sino también por el discurso y cómo se integra. Las pinturas que estoy haciendo ahorita, para quienes no las conozcan, son pinturas de múltiples capas, Sí. que pinto aleatoriamente, pinto piezas, cosas, de forma aleatoria. O sea, de pronto agarro algo, se me ocurre, la pinto como yo sienta que quiero utilizar un estilo u otro. Me gusta mucho estar jugando con la pintura, y entonces empiezo a producir cuadros que no tienen relación objetiva unos con otros. Luego los selecciono y trazo algunos cortes que generan agujeros en los cuadros, una especie de queso gruyère, y utilizo los círculos porque los círculos en la composición no tienen dirección, no tienen punta. Claro. Y entonces te permite ser un poco más objetivo. Y acomodo los cuadros uno sobre de otro, es decir, hago overlaps de varios cuadros. Y eso viene como de la parte pictórica. El agujero, de alguna manera, viene de algún momento en el que yo vi apilados muchos cuadros en todas las galerías, en los museos y de pronto dije, quiero hacerles un hoyo y ver por partes que se asoman, ¿no? Sí, sí. Pero después me di cuenta que los cuadros, como pinturas, ya eran objetos tridimensionales que podías mover de lugar. Claro. Y ahí invadía varias situaciones. Una es que la composición tradicional se pierde, porque al poder mover los cuadros no hay una composición única, no hay una forma única de ver las cosas. La segunda fue que son los mismos materiales que se usaron para hacer pinturas hace cientos de años, pero esta situación de poder ver entre los cuadros y generar un metalenguaje o un lenguaje a partir de varias capas de diferentes temáticas que a veces parecen no tener nada que ver, agrega otro componente. Y una situación que me dejó todo el tiempo que he estado haciendo arte conceptual o arte idea o arte conceptual, como decía, o performance, Sí, sí. arte relacional, es que en estos cuadros a mí me gusta que la gente pueda colocarlos como ellos quieran. Hay museos en donde he llegado con los cuadros y se los dejo y me dicen cómo van, como tú quieras. No. Y dicen, bueno, voy a poner uno en el piso. ¿Va en el piso? Bueno, yo quiero ponerlo. Hazlo. O sea, de alguna manera quiero jugar con ese público en el sentido de que la pieza pertenece en mí, en cierta autoría. Ahora también, en gran medida, tomo cosas aleatorias. Claro. Aleatorias, que nunca nadie tiene cosas aleatorias, tu inconsciente te está dictando. Y luego, muchas veces, los círculos los hago también de forma aleatoria. Algunos sí tienen una simetría, otros los quiero totalmente, pues, caóticos, si se puede llamar, porque generarían un patrón si siguiéramos haciéndolo. Sí, sí. Y que de pronto la técnica de las pinturas, la manera en la que se acomodan, le dé el chance a la pintura de seguir existiendo en el campo de la pintura. O sea, involucrándose con otras
disciplinas del arte, pero sigue siendo una pintura. O sea, es decir, es como si te presentara un televisor al cual le corté 4 pedazos y te dejó una sola línea. Sí. Ya no es un televisor, ya no es una imagen, ya es un objeto en el cual pasan algunas líneas. Sí. Y si además en estas intersecciones tenemos múltiples temáticas, múltiples aspectos, múltiples técnicas, algunas sí me gustan mucho hacer, y la verdad es que, como te digo, es muy lúdico, pero algunas de pronto agarro y digo, a ver, güey, vamos a buscar esto, y aleatoriamente lo llevo a cabo. Tampoco estoy pensando en que la pieza diga algo en particular. Sí, sí. Tomo tomas me gusta mucho la temática japonesa, modifico cosas porque viví allá y me gusta su cultura, pero también administro todo tipo de imágenes que están en el inconsciente colectivo, que son parte de la memética, el memer de Richard Dawkins, y entonces lo divertido es ver cómo juega la gente moviendo los cuadros, Sí, sí. y haciendo sus propias historias. Hay quien los voltea por completo, los pone juntos y los pone viendo hacia la pared. Y me preguntan si está bien. Pues no sé, ¿está bien? Sí, pero ¿está bien? No lo sé. La pieza está diseñada para tener una interacción con el otro. Por otro lado, entiendo que si por un lado he dejado de hacer cosas que remitan más a la situación política, es porque me estoy clavando más en la parte lúdica. Ajá. Yo quiero un arte que la gente pueda usar para relacionarse, ¿no? No es que necesariamente sea, que el arte siempre es un acto histórico, Sí. pero que no necesariamente tome como referencia el marco actual político, social, económico, de todo, que sí lo lleva un velo, todo lo que haga lleva un velo de ese tipo, pero a mí me interesa ese juego entre lo sacro y lo profano, de que la gente piensa que, y en muchos casos deben hacer caso, no tocar los cuadros, pero en este caso a veces con asistentes podemos hacer que la gente vaya poniendo las cosas en lugares en donde no estaban. Y no hay recintos donde te hayan dicho, no, es que aquí no, aunque tu obra sea así, no la pueden tocar. Pues no, lo que normalmente hago es que estipulo varias situaciones. Si tú eres el museo y no vas a pagarle a un par de personas o a 3, un guardia y 2 personas para que muevan las piezas, entonces déjala de una manera fija, porque si no, desafortunadamente la gente las agarra y las rompe. He tenido esa mala fortuna, ¿no? Okay. Entonces, cuando un recinto quiere poner las piezas, normalmente si es una galería, pues hay asistentes que están ahí. Si son museos y tienen presupuesto o el gobierno les asigna algo de presupuesto, aunque sea para papel de baño, y pueden poner personas para que estas piezas se lleven a cabo, todo el mundo puede participar. Y se me hace bien interesante que puedas tener una imagen de una pieza que alguien hizo y que te quiere compartir su modo de trabajar. A mí me hubiera gustado tener una pieza de Picasso en la que yo pudiera interactuar. O sea, imagínate qué cosa tan bella. Y yo me divierto muchísimo haciendo mi trabajo. O sea, yo hago esto por diversión, de verdad. Claro. O sea, entonces quiero, de pronto esa diversión la quiero compartir. Bueno, a mí se me hace divertido. Habrá quien No, es que diga, sí es divertido. Yo recuerdo en Bellas Artes pusieron como en barras el cadáver exquisito. uh-huh. Entonces tú lo tenías que ir moviendo y podías ir ensamblando como las Claro, piezas. claro. Y todos estábamos ahí moviéndole porque pues además es algo que ya está fijo y que tú lo puedas mover, pues que te genera como la sensación como si estuvieras creando algo. Sí, además que es bien importante pensar que en los miles de años que tiene o millones de años que tiene la imagen de existir, lo que yo estoy aportando es esta multiplicidad de lienzos que evidentemente, como lo digo, arbitrariamente los he hecho y los he puesto ahí,
para que por medio de estos espacios o agujeros la gente pueda moverlos. Entonces estamos hablando de que la composición clásica está perdida. El modelo clásico en esa pintura es diferente porque es cambiante. Su catalogación es difícil, ¿no? Porque podrías catalogarlo de todas formas o de una sola. Ajá. El acercamiento del público a la pieza, bueno, existe desde hace mucho tiempo, que es en el arte relacional y en el arte conceptual, pero aquí yo estoy hablando de la pintura. Y la pintura, que de pronto siempre ha sido bidimensional, deja de ser bidimensional y se convierte en un objeto, claro, porque lo puedes mover y está en un estante, o lo puedes colgar o lo puedes dejar fijo. Entonces estoy de alguna manera generando algunas variantes de lo que ha sido la pintura. Y lo más importante para mí, porque habrá quien diga que esto es una tarugada, para mí lo más importante es que esto, si no es en los retablos que se abrían y se cerraban, pero tenían una función religiosa, es uno de los, no digo que el único, pero es de los pocos momentos en los que el artista con una pintura puede modificar la intención, puede modificar la ubicación, puede modificar toda la composición, puede modificar la temática moviendo los cuadros de un lugar a otro, puede hacer un performance, puede tomarlo como una pieza tridimensional, y esto podía haberse hecho desde hace 5,000 años, porque mis cuadros no tienen una tecnología de un riel, porque todos me decían, ponle un aparato. No, yo quiero que se vea la osamenta del cuadro. ¿Qué tiene atrás? Tiene una cruceta, y a veces es incómoda esa cruceta, pero también aporta el chance de ver cómo es un cuadro por atrás y dejar que al ver la cruceta la imagen bidimensional desaparezca y aparezca un objeto. Ajá, porque cuando tú ves un Rembrandt, ves una imagen. Claro. O sea, olvídate del marco y tú ves una imagen. Cuando ves estas piezas, tú no ves una imagen, tú ves un objeto que está montado sobre... O sea, hay una imagen también. Sí, sí. Y cuando tú tomas un registro, como en una foto, lo que obtienes es una imagen de varias imágenes. Entonces, ha sido un recorrido complicado en el sentido de que no llegué fácilmente aquí, y tampoco pienso que los procesos de los artistas deban de ser fáciles, porque si no sería muy aburrido. Claro. Y pienso que es mi posibilidad de aportar algo que pueda ser un peldaño para otras personas y para entender la pintura desde mi punto de vista, porque desde mi punto de vista habrá alguien que proponga algo distinto, y entonces empecemos a jugar con ahora qué es la pintura, ¿no? ¿Cómo es que es pintura y no es pintura, y es objeto, y es acción, y es performance, y es arte totalmente retiniano, pero también es conceptual, y de alguna manera es arte relacional, y es tridimensión? Y entonces dicen, bueno, es que ¿qué es? No sé, eso yo no le pongo el título, yo me divierto, me la paso bien, trato de ser honesto con mis discursos, no echarle mucho rollo, hablo de autores que me gustan, pero el trabajo que yo hago se sostiene por mis propias palabras y no necesariamente buscando autores referenciales para justificarlas. Entonces, al menos sabes que hay un cuate ahí que quizá ni es tan serio, que quizás se está divirtiendo, que quizá no está buscando ¿cómo se llama? El Arca de la Alianza, pero también considero que tenemos limitaciones como seres humanos, y que llegar a esos periodos de ego que tienes cuando eres adolescente ya no son comprensibles. Claro. ¿No? Y entonces eso es lo que puedo hacer, y me gusta hacerlo con cosas que estaban
listas hace 500 años o hace 600 años y que no ocurrieron. ¿Sí me explico? Es encontrar una brecha que no digo que nadie encontró, porque los cuadros de Lucio Fontana con el corte ya tenían un corte, y todo el op art se mueve conforme tú te mueves. Ajá, y también hay arte relacional en el que tú mueves las cosas. O sea, ninguna idea es mía y ninguna idea de un artista es suya. Vivimos en un mundo de sucesión de ideas que generan un camino, como una especie de escalera, en donde todos vamos posando el pie en otro, ¿no? Y a mí me interesa ser alguien que le dé el chance de que pose su pie en mí. Y así como para terminar, ¿quién se atreve a hablar de un arte original? Y bueno, y saldrán las cuevas de Altamira, pero no sabemos qué había más atrás. Pero en realidad, el arte contemporáneo, a partir del romanticismo, los artistas estos que le gustan a las señoras mucho, que se llaman los impresionistas, digo, a mí también me gustan mucho, no sé si de diferente forma, no sé si mi forma es peor, incluso, ajá, o de las llamadas nuevas vanguardias del siglo XX, que da como paso al expresionismo abstracto y a las tendencias de los 60, 70. Sí. Y, ¿sabes? Es una nueva visión de lo que era el arte, porque de ahí hacia atrás eran réplicas que funcionaban para los reyes, para los burgueses, y sobre todo durante los 1000 años que tuvo el mundo de oscurantismo por parte de la Iglesia. O sea, existía la Biblioteca de Alejandría, y de pronto, después del año 325, con el hecho de que la religión fue constituida por Constantino I, 80 años después, la Iglesia controlaba todo. Yo no tengo broncas con que cada quien haga lo que tenga que hacer, o si no la controlara ella, la controlaría otra persona. Pero durante ese tiempo, a veces sería mejor científicos, pero también debemos de dudar de todos. De todos. Esos 1000 años de oscurantismo, la gente no sabía leer. De la Biblioteca de Alejandría pasas a un periodo de 1000 años donde la gente no sabe leer. Entonces, ¿para qué eran los artistas? Para evangelizar a las personas y hacer pinturas en las iglesias, y que la gente que escuchaba misas en latín, que no entendían nada, pudieran entender los evangelios, o lo que a la institución, fuese esa o fuese cualquier otra, o fuese la monarquía o fuese lo que sea, pudieran inmortalizar y evangelizar y representar, y de alguna manera sentar un precedente de su existencia. Y después de la fotografía, las cosas cambiaron. Es otro nuevo arte, ¿no? O sea, también después del tinte. ¿También haces fotografía? Sí, uso todos los medios, hago cine, he hecho arte de audio, he hecho muchas cosas digitales, como estas piezas tridimensionales, impresiones. Hice mucho arte del cuerpo, me quité el ombligo, no tengo ombligo. Me puse unas placas de titanio. A mí me gustaría que nos contaras un poco acerca de la pieza del ombligo. Pero, nada más que pero vamos a hacer ahorita un pequeño corte y regresamos. Yo siempre he sido un músico frustrado. A mí me encanta la música y la escucho, no la puedo hacer. Hay gente que de pronto me dice que debería intentarlo. Quizá ya lo intenté y ya vi que no funcionó. Y uno de mis grandes amigos y maestros de la vida y de muchas cosas fue el integrante de Cada Dos, de la banda, una de las bandas más emblemáticas de la música electrónica en México. Y precursores de todo lo que después se generó. Banda de los 80, de principios de los 80. Principios Mateo Lafontaine, pues era un director creativo que trabajaba para McCann Erickson, era un genio creativo, llevó la cuenta de Coca-Cola durante 17 años y exportó en algún momento toda la publicidad de Coca-Cola a todo el mundo.
tenía una cantidad de empleados tremendo, fue vicepresidente de Macán, y él hacía música, pero a él le gustaba que su música fuera underground. Eso es lo que él quería. Él ganaba muchísimo dinero, era muy rico, y yo me acuerdo que en los 90s diario iba a gastar cantidades estratosféricas de dinero. Entonces él hacía la música y la pasaba en el Chopo y todo, y la gente le ofrecía hacer discos. Y bueno, raramente ahora los discos van a salir, ya que murió mi amigo. El único disco que como tal le ayudé a hacer fue el disco que sacó la Fonoteca Nacional, Sí. porque dijo la Fonoteca, bueno, ¿cómo es que no hay un disco de este cabrón? Sí, sí. Y la sacó la Fonoteca, y bueno, ahí está trabajándose el proyecto de su libro, de historias de los años 80 de él, que conoció hasta Robert Rauschenberg. Y muy interesante su vida y muchas enseñanzas, una música increíble, un genio creador maravilloso, con el que en algún momento puse una agencia de publicidad. Sí. Tuve 2 agencias de publicidad, una se llamaba Piraña y otra se llamaba Ghost. Con él, cuando él salió de Macán, hicimos Ghost. La publicidad es pues una de las formas más perversas que tiene el hombre de disuadir a las personas de que hagan algo, y pues sí, como una prostituta, y pienso que incluso peor, porque no juzgo a la prostituta, pero sí pues vende uno su talento en aras de vender algo, Claro. de vender algo, de convencer a alguien de algo, es Claro. propaganda. O sea, y durante un tiempo vivimos de la publicidad, hicimos muchas cosas, y después empezamos a tocar juntos. Bueno, yo no toco ningún instrumento, pero hacía los visuales, nos fuimos a Japón, hicimos muchas tocadas. Yo como el VJ, ellos como los músicos, él como la cabeza del proyecto. Y tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto de Disney durante un tiempo considerable. Sí. Para generar proyectos para diferentes marcas, desde Pixar, Marvel, Disney y Star Wars. Y Rodrigo Gutiérrez, Mateo Lafontaine y yo éramos el grupo íntimo en el que salían las ideas, y también había un grupo dentro de la empresa que estaba Jimena Corcuera, estaban muchos más personas. O sea, tendría que hacer una lista larga, que nadie se ofenda, pero a mí me tocaba generar justamente las ideas distintas, y fue una parte bien interesante porque pues era como un juego, era inventar cosas relacionadas a dichas marcas, era tener juntas en el parque de diversiones o en los estudios de Disney. Y de pronto, pues yo, que he sido un hombre que nunca he trabajado en ninguna oficina, más que 3 veces en Japón, 3 meses para un proyecto que fue muy interesante, fue una parte de meterme un día a la semana o 2 a la oficina, y los otros estar haciendo creación en nuestro estudio. Para mí fue muy divertido. Esa es la palabra. Si no te gusta algo, no lo hagas, mejor haz algo que te divierta y vuélvete chingón. Claro. Y gana dinero y sé competente. Entonces, Lorena, quien nos invitó al proyecto, me dio el chance y la oportunidad de hacer lo que yo quisiera, y hicimos cosas padrísimas. Luego de esto, pues he hecho muchas cosas, he hecho cine, hicimos una película que se llamó Máquina, con Gaby Ibáñez, que después hizo Autómata y Hierro, que le fue muy bien en Cannes. Nos ganamos con ese cortometraje Clermont-Ferrand, y todos los premios a mí me dieron la Caja de Madrid, y yo no soy cineasta, la verdad es que les falló un director de arte, y yo fui al socorro y hice otra película con mi ex esposa Jimena Urrutia. Y pues son ejercicios que a mí me han gustado mucho. A partir de ello, una editorial perdón por mi tos, pero ya es una tos crónica, y pues así soy.
me invitaron a hacer el retrato de Dorian Gray. Sí, sí. De hecho, me ofrecieron antes hacer Mr. Jekyll y Dr. Hyde. Está bueno. Sí, pero yo tengo una admiración por Oscar Wilde tremenda. Entonces, pronto que me dijeran, puedes ilustrar el libro del retrato de Dorian Gray, para mí fue maravilloso, ¿no? Y invité a uno de mis amigos, que se llama Federico Legorreta, que para mí era el vivo retrato de Dorian Gray, quien murió también el año pasado, igual que Mateo. Entonces, pues él está en la portada, los dibujos que hice son sobre él. Me parece que fue una memoria bonita. Sí. El libro es, bueno, ¿qué te puedo decir? Es uno de mis libros favoritos. Y luego me invitó Javier Emil, quien es el escritor de la película Ana y Bruno. Bueno, él escribió la novela Ana, y de ahí se hizo Ana y Bruno, que es una película animada que fue de las películas más caras que se ha hecho en México, no de animación, sino de todo el cine. Y bueno, y por ahí la pueden ver creo que ya están en canales de Netflix y Amazon. Y me tocó hacer las ilustraciones, las hice para Trilce, para los libros de Trilce. Hicieron unos libros muy bonitos. Lamentablemente nunca me pagaron regalía, no me han pagado absolutamente nada. Y bueno, yo sí me divertí, eso es lo que sí tengo que, bueno, yo... ¿Experiencia? No, porque mi contrato está solamente por el hecho del uso en el libro, no el uso de las imágenes en otro lugar. Claro. Bueno, sin embargo, no me han pagado y se me hace un excelente momento de pedirle que me pague a Deborah Holz, ¿no? Me cae increíble. Me encantan sus proyectos. Y me encantaría que me pagara. Pero el chocolate espeso y las cuentas, claro. No, me encantaría que me pagara, ¿no? Porque además es bien poquito, ¿no? Te pagan unas regalías de nada. Y por otro lado, pues también fue el chance de trabajar en este libro, haciendo unos dibujos, que primero, les voy a mandar las imágenes, primero los dibujaba, luego... uno de mis amigos y colaboradores, que se llama Fernando Gaitán, recortábamos las imágenes hechas a mano, dibujadas a mano, las hacíamos maquetas, y mi amigo Omar Torres tomaba las fotos de las maquetas, y lo que teníamos eran unas imágenes totalmente, pues nada digitales, eran, ¿cómo se dice? Tridimensionales. No, análogas, eran imágenes análogas, de dibujos recortados, hechos, pegados, armados como maquetas. Y se me hizo una bonita manera de recordar la forma, para no redundar, en la que yo trabajé haciendo cosas de diseño desde los 15, 14, 16 años, en los que pegábamos letrasets, en los que teníamos que hacer los dibujos afuera, y de pronto no depender de la ilustración toda digital, toda adentro, etcétera. Entonces, tengo que apagar mi teléfono porque me están molestando. No te preocupes. Y para mí fue una oportunidad. Yo no veo, no veo bien que no me hayan pagado aún. Tampoco pienso que no me vayan a pagar. Sin embargo, sí fue bien divertido hacer esto. Daniel es un tipazo, es un genio creativo, para llegar a hacer una animación, que fue en su momento la película más cara de México, tuvo que haberlo hecho. Claro. Y pues me he relacionado con muchos proyectos. Esto es real, a mí me gustan las cosas y la relación de las cosas con las cosas. Entonces, cuando yo tengo el chance de expresarme de diferentes maneras, pues me parece interesante. Cuando yo era muy joven, usaba la patineta, y durante un tiempo patiné, que esa era mi manera de expresarme. Pensé que iba a dejar de pintar en algún momento, y pues no, de pronto me dieron el chance de escoger qué quería hacer,
y decidí seguir por un camino, porque también actuaba y hacía comerciales, y pues con eso me pagaba la escuela, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, pues tuve el chance de embarrarme de una cosa y de otra, y de que yo no viera que el diseño fuera inferior al arte, o que o sea, esta es una manera muy arcaica y muy sonsa de pensar. Cuando Sí. las ideas son grandes, son grandes. Quien las haya hecho, quien modifica una conducta con 3 palabras, puta, eso es un mago. Con un dibujo. Exacto. Yo pienso que nos gustan usar ciertos lenguajes, pero de pronto el encontrar gente que hace otras cosas descubre una parte de la geometría que tú desconocías de esa cosa. Claro. Y es otro punto de vista bastante redondo, por así decirlo, que te completa y que te hace ser una persona diferente cada día, ¿no? Y además, esto sí me gustaría como ponerlo en claro. El trabajo de un artista visual o de un músico no siempre es fácil, ¿no? O sea, hay veces que sí, hay gente que le llega a todo de inmediato. También puede ser que dependa del momento o del talento de la persona, o de un grupo de personas que lo apoyen, Sí. o de muchas circunstancias. Pero imaginemos que tú quieres hacer algo que sea actual. Entonces no existe. Y como no existe, hay que generar algo que al menos sea una declinación de algo, pero que aún no exista. Y esa declinación de algo tiene que dar pie a nuevas ideas que no están aceptadas normalmente y que probablemente la gente no querría porque les tendría miedo, Sí. porque son nuevas. Y tú debes confiar en que esas ideas que tú haces, que nadie necesita, aparentemente, porque el conjunto global de la humanidad sí necesita las obras, pero una persona va a confiar en que lo que tú estás haciendo es algo que no se ha hecho, pero que va a ser, es un acto de fe tremenda. Y no me refiero a una fe religiosa, sino a una fe razonada. Llevas cierto tiempo, has retenido ciertos resultados, has hecho ciertas cosas, y de pronto a mí me parece que moverse de lugar empieza a cambiar perspectivas. Y si de pronto mañana me ponen en un McDonald's, a atender un McDonald's un mes, voy a aprender algo que quizá pueda ser mi siguiente pieza, ¿no? En lugar de decir, yo tengo este trabajo, mejor digo, a ver, yo no sé esto, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo incorporo? Al final creo que adaptarse a las circunstancias y ver las perspectivas es lo que te hace cambiar la forma de pensar, de ver el vaso medio lleno a ver medio vacío y viceversa, ¿no? Cierto, nos explicabas. Inclusive de no ver el vaso, exacto, de ver que es otra cosa, que es un pedazo de vidrio que tiene agua adentro, ¿no? Ahorita que estábamos fuera de cámara nos explicabas cómo ves tú los obstáculos. Bueno, es una manera yo supongo que de protegerme psicológicamente, y he entendido que los obstáculos, bueno, yo no les llamo problemas, les llamo obstáculos, y quizás son paliativos que yo utilizo para vivir mi vida más tranquila, que son como los videojuegos. Si no están los fantasmitas del Pac-Man, pues te la puedes pasar jugando terriblemente aburrido toda tu vida, comiéndote todos los puntitos y no te pasa nada. Y cuando salen los obstáculos, que son los fantasmas o los problemas, pues de pronto ver la mejor manera de resolver esos problemas en tus circunstancias, para que tú las puedas digerir de una mejor manera y menos tóxica, y incluso te congratules de ella y te sientas satisfecho. Puede modificarnos cualquier acción que hagamos en la vida, que puede ser tormentosa. Y hice ese ejemplo de un astronauta en 4 metros, 2 o 3 metros cuadrados, un año en el espacio, y un preso en un espacio del mismo lugar, encerrado. Uno piensa que tiene un premio,
y que es especial, y otro piensa que está castigado, y todo nos lleva al mismo momento de lo concreto, lo subjetivo y lo intersubjetivo, y tu manera de adaptarte y de cómo vas a usar tu imaginación. Todo lo que el hombre ha hecho en el sentido de construcciones desde leyes, éticas, edificios, lo he imaginado. Todo lo que tenemos, las películas, el divertir, es imaginación que viene originalmente de las mitologías y cómo van evolucionando, y de pronto ves, tú te revisas la historia de las mitologías teológicas y te encuentras todas las historias que salen en todos lados. O sea, ahí están todas las historias, nada más es agarrarlas y adaptarlas. Claro, Son adaptaciones, y adaptarlas. ¿Por qué? Porque los hombres tienden y temen a lo mismo. Ahora, hay un movimiento que está modificándolo todo y que seguramente mis palabras serán pues el último vestigio de los hombres que pensaban sin estar unidos a una máquina, ¿no? Sí. Porque pues ya está el Neuralink, en algún momento habrá el transhumanismo, ya que ya existe, y probablemente en un futuro seremos el Übermensch de Nietzsche, una parte biológica, una parte biomecanoide o artificial o llamemos tecnológica, o incluso al punto de generar software biológico y ya no necesitar de un software, de un hardware externo al cuerpo, generar genes que generen esas funciones. Entonces estamos en la última fase del milenio pasado. Se han movido como 20 años, pero ahorita está empezando el milenio, o sea, ahorita está modificándose todo y los valores son totalmente distintos, ¿no? Bueno. Vincere o morir. Y adaptarse o morir también. Vamos al último corte. Ahorita regresamos. Híjole, regresamos, muchachos, regresamos. Y antes de continuar y ya para cerrar tenemos un pequeño obsequio, regalo y demás que nos gustaría hacerte. Mi super... ¿Pero de dónde nos lo mandan? Nos lo mandan desde Palacio Nacional, por favor. A la edecán. Has ganado una convocatoria. Desde PDS. Espero te guste. ¡Wow! No, hombre. Hablando de memes. Este se va para mi sala hoy mismo. Ese es metimos la convocatoria para ilustrar los textos gratuitos. Está bellísimo y está Mateo. ¿Sí? Estábamos en un lugar que se llama Wakayama, en un templo, donde fuimos con un amigo que nos ayudó nos llevó a un templo a meditar. Sí. Pero nosotros queríamos ver Tokio, ya habíamos pasado unos días ahí, nos quedamos una semana, no había internet, no había nada. Yo sé que sueno muy, muy mundano, a veces lo soy. Se paraban los monjes a meditar y todo, y nosotros decíamos, puta, ¿qué hacemos, güey? No nos trajimos ni un libro. Y nos decían, no, hombre, vengan a meditar aquí en Wakayama. A veces salen osos. Puta, nunca más volví a salir. Sí, de noche. No, de día. Y los puedes ver. No, yo me meto aquí, espero no verlos nunca. Me gusta ver a todos los animales en su hábitat, en la televisión. Yo le temo mucho a la naturaleza salvaje. O sea, amo el animal, pero lo amo allá, haciendo sus cosas. De lejos. No yendo que venga a saludarlo, conmigo. No que me dé la pata. Sí, no con la foto del chimpancé que después sale en el alarma, cabrón. Matóla. Sí, uy. Híjole, cómo se nos fue a morir. Sí, hombre. Qué barbaridad. Pero esperamos que te haya gustado primero estar aquí, el regalo. Qué buena charla, o sea, encontrar gente que me aguante hablando, ya es todo un regalo. La verdad es que me la pasé muy bien. Algunos de ustedes, si llegaron aquí, o es morbo, o
o lo hacen por hacer algún ataque personal o les gustó. O es porque poníamos el final al inicio. Y quienes no llegaron aquí, pues es porque no les interesó y está muy bien. Exacto. Si alguna persona se interesó y le gustó, pues qué buena onda, ¿no? Si no, también qué buena onda. Y les dejo mis redes sociales. Exacto. Yo tuiteo con el apócope de Falcón Sarkis. Sarkis se escribe S-A, una R, K-I-S, Falcón Sarkis. Y estoy en Instagram como Héctor, de la letra de Daniel, Falcón. Si les interesa ver lo que hago, pues métanse. Si no les interesa, ignoren este anuncio. Muchas gracias por el tiempo. El tiempo es lo más importante que tenemos. Exacto. Y que alguien tome el tiempo de escuchar una palabra de otra persona, pues digo, también valdría la pena que alguien los escuchara. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. De verdad, síganlo. Es quizás él no lo dice porque es bien humilde, pero es de las personas más fregonas que he conocido. No, y síganlo en y síganos. mi vida. Hace cosas muy interesantes. No nada más, bueno, va más allá. Ya nos contó lo de su ombligo, ha hecho diferentes performances. Yo supongo que les mandaré imágenes y ellas los Sí, podrán sí. meter. En postproducción. Y ustedes ya las habrán visto mientras estamos explicando que las vamos a meter. Perfecto. Muchas gracias. Y de verdad, muchísimas gracias por Muchas gracias. por el tiempo, por A ti. apoyar gracias. nuevas Sí, hermano. cuestiones. Pues bueno, sigan a Jesús, al el Chuy, El pollo Chuy, me Yo encuentran en todas las redes en sociales. todas las redes sociales. Yo estoy como Jay de la Vega. Dante se cambia el nombre cada vez que huye de los de Coppel, pero ahorita está como Travis Jasman. Ahora los de Coppel huyen de él. Sí. Ya digo, ahora venme a cobrar. Muchas gracias por estar Gracias hasta por el aquí. tiempo. Gracias por el tiempo y nos vemos en la que sigue, si así la vida lo permite.